Entonces, para este ejercicio voy a trabajar con lo que es un texto, el cual vamos a ingresar directamente desde la herramienta de texto tipo horizontal. Dentro de este apartado simplemente hay que seleccionar nuestro color, el tamaño de lo que es el pixelaje de ese color, de ese texto o de ese escrito. Posteriormente, en el apartado de alinear, seleccionamos aquí donde dice alineación centrada horizontal y alineación centrada vertical para que quede en el centro de la mesa de trabajo su estructura. En caso de que su pivote se encuentre en la parte de las esquinas, simplemente damos control y doble clic en la herramienta panorámica trasera. Ahí está, yo como ya tengo el objeto centrado ya no habrá ningún problema. Entonces lo siguiente será que dentro del apartado o de lo que es el texto de hola, habilitemos nuestro editor, ¿ok? Dentro de este editor tenemos un apartado que se llama texto, en el cual agregaremos una posición. No lo haremos desde transformar, lo haremos directamente desde aquí de donde dice animar. Entonces doy clic ahí, en animar, me voy a posición. Por acá en la parte baja les estará apareciendo precisamente el modificador de posición. Esta parte del lado derecho nosotros la moveremos un poquito hacia abajo, es decir, movemos hacia la derecha nuestra estructura dejando presionado sobre él, más o menos por esa parte que trate de pasar el texto que ustedes tienen o el tamaño de la altura de texto actual. Y después de esto, después de agregar la parte de la posición, donde dice selector de rango, agregaremos un desplazamiento. Este desplazamiento estará inicialmente en este sector, inclusive si yo lo muevo, fíjense lo que sucede. Ya está haciendo la animación de mi texto como tal. Por lo cual, en el punto 0 de mi mesa de trabajo, de mi línea de tiempo, activo el cronómetro, me voy a un punto estable donde quiero que esté ese texto y sobre ese aumento mi texto hasta llegar a lo que es el 100%, para que mi animación por automático ya tenga ese sentido de aparición o mejor dicho de activación de letra por letra hacia la parte superior. El resto de la animación pues será un punto estable, ya dependerá de si quieren que salga ese objeto o tenga otra salida. Por ahora solo lo aplicaremos hasta esta parte. Y luego, después de aplicar el desplazamiento, dentro del apartado de animación, muy importante que recuerden que siempre hay que regresar nuestro indicador de tiempo al punto 0. Dentro del apartado de animación está esta opción que dice agregar. Vamos a dar clic en agregar, propiedad y utilizaremos la opacidad. ¿Sí? Recuerden que, muy importante, que dentro de lo que es el fotograma, este fotograma que ustedes tienen, si lo estiramos hacia el lado derecho, pues la duración de la aparición de los objetos será mucho mayor. ¿Ok? Por ahora, lo único que haré será reducir la opacidad al 0%. ¿Sí? Al tener yo mi opacidad en el 0%, el puro desplazamiento hará que mi estructura de aquí tenga una forma y la parte de arriba tenga otra. Entonces, por automático, ya nos da esa sensación. La apertura o sobre todo la aparición de letra por letra para cada elemento individual. Ahora, una de las partes importantes aquí es que veamos cuál es la velocidad de reproducción, porque si yo en este caso mi desplazamiento, por ejemplo, lo hago más cerca, fíjense la aparición que tiene. Inclusive aquí voy a reducir el reproductor para que puedan ver esa sensación. ¿Sí? Dependiendo de donde yo coloque mi fotograma, pues se verá el elemento mucho mejor reproducido y el resultado va a ser muy distinto. Pero lo importante es que ese desvanecimiento todavía no es lo suficientemente correcto. Entonces, para aquí utilizaremos la herramienta del blur, del motion blur, que es este que tenemos aquí en definidores, para poderlo trabajar dentro de lo que es todo el texto completo. Entonces aquí selecciono, hay que asegurarnos que estemos sobre la capa de hola. Vamos a seleccionar el desenfoque o el blur, motion blur. Damos clic aquí para que sea visible y también lo damos clic en este apartado para que ya se active nuestro objeto. Entonces fíjense ahí cómo se reproduce. La sensación de desvanecimiento es mucho mayor. Hay una pequeña sensación de
objetos quedándose detrás, por así decirlo. Es una reproducción normal, esta es la reproducción con el blur. Si nosotros vamos viendo cada objeto, ahí se alcanza a ver ese desvanecimiento y por lo tanto ya estamos obteniendo nuestro resultado. Si quisiéramos que este objeto fuera dependiente de, o mejor dicho, que este objeto que tenemos del texto apareciera a partir de un objeto dependiente, simplemente tendríamos que colocar el objeto en la parte baja, en este sector. Mucho cuidado que cuando coloquen el objeto recuerden no tener seleccionada la capa. Vamos a dar clic fuera de la mesa de trabajo y con eso ya agregar un objeto rectangular. Más o menos a la zona donde nosotros pusimos inicialmente la parte del texto. Igual dependiendo del color que quieran otorgarle. Y con eso por automático ya se está realizando. Los objetos salen de esa zona de lo que es mi sensación de línea y ya con eso tenemos el resultado final, ¿ok? Es un elemento igual muy simple, es una zona o es una forma de representar sus textos con los cuales podemos nosotros extender la reproducción y a partir de ello dar ciertas entradas y ciertas salidas a los textos para que ya nos quede como tal esa estructura, ¿ok? Generalmente recuerden que se debe dejar un punto de reposo para después reproducir nuevamente la información de nuestra mesa de trabajo. Ya simplemente aquí en la composición, como estoy dejando la reproducción hasta 1 segundo 10 fotogramas, voy a ajustar mi composición para que quede a la terminación de esa animación. Y con eso ya está elaborado. Entonces es todo en esa parte.